Mi nombre es Hannah Miller, tengo 34 años y siempre creí que la Navidad debía unir a las familias. Durante años, invertí mi sueldo en la casa de mis padres para cubrir la hipoteca, los coches y las luces, incluso mientras trataban a mi hermana Jessica como a la niña de oro y me miraban directamente. Me dije a mí misma que si seguía dando un día festivo, finalmente me verían, pero la última cena de Navidad, en lugar de gratitud, me dijeron que no era familia, me acusaron de celos y me dejaron mirando caras que se habían vuelto frías. ¿Qué harías si las mismas personas por las que sacrificaste todo te empujaran la noche de Navidad? Quédate conmigo porque lo que siguió sacudió toda la casa hasta sus cimientos y no creerás lo rápido que cambió la historia. Déjame llevarte de regreso a donde comenzó. Crecí en un vecindario tranquilo en el lado este de Lansing, Michigan, en una casa que siempre se sintió más pequeña de lo que parecía desde la calle. Era un lugar de 2 pisos con revestimiento azul pálido que se había desvanecido con los años y un techo que goteaba cuando la lluvia caía demasiado fuerte. En el patio trasero había un columpio torcido que se inclinaba hacia un lado después de años de clima. La cadena chirriaba cada vez que el viento soplaba esa casa, llevaba cada recuerdo de mi infancia, tanto los buenos como los que moldearon la amargura que llevaría a la adultez. Mi padre, Robert, trabajó durante casi 2 décadas en la planta automotriz local como gerente de turno. Vestía su uniforme azul oscuro como una insignia de honor y todavía puedo recordar el fuerte olor a aceite y acero que se le pegaba cuando llegaba a casa tarde la noche. Sus manos estaban cicatrizadas y callosas. Evidencia del trabajo que hizo y caminaba con el tipo de orgullo que viene de un empleo estable. Mi madre, Linda, trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en el consultorio de un dentista. Su trabajo no era glamoroso y nunca fingió que le gustara, pero se presentaba cada mañana porque el sueldo le ayudaba a cubrir los comestibles. Llegaba a casa con los ojos cansados, se ponía las pantuflas y pasaba a preparar la cena como si el agotamiento fuera simplemente parte de su rutina en 2010. El equilibrio de nuestra familia cambió de la noche a la mañana, la planta se redujo y papá fue despedido a pesar de sus años de servicio. Yo estaba en la universidad en ese momento, pero volví a casa el fin de semana en que recibió la noticia. El silencio en la sala de estar era lo suficientemente denso como para ahogarse. Papá estaba sentado en su sillón reclinable mirando fijamente una televisión silenciada, el control remoto resbalándose en su mano, sus hombros se hundieron de una manera que nunca había visto antes. Mamá intentó estirar su sueldo, pero no importaba cuán cuidadosamente lo planeara, sobres con avisos de vencimiento comenzaron a apilarse en el mostrador por la noche, sus argumentos susurrados se filtraron a través de las paredes. Fue la primera vez que entendí lo que significaba que un hogar se sintiera inestable. Incluso antes de ese día sabía exactamente dónde me encontraba en mi familia. Yo era la primogénita, la confiable, la hija que nunca causó problemas, seguí las reglas. Estudié mucho y me quedé callada. Mi hermana menor Jessica era 6 años menor que yo y ella era la estrella brillante en sus ojos. Si se las arreglaba con el mínimo indispensable era celebrada como una campeona. Recuerdo una Navidad en particular. Jessica acababa de terminar el año escolar con un promedio de C nada destacable. Todavía debajo del árbol estaba una bicicleta rosa nueva con una canasta tejida y cintas brillantes atadas al manubrio. Mamá aplaudió con alegría cuando Jessica chilló y abrazó el marco y papá se arrodilló para ajustar las ruedas de entrenamiento. Su rostro brillaba de orgullo. Yo estaba cerca sosteniendo mi boleta de calificaciones con la mano derecha. Estaba esperando que alguien se diera cuenta. Papá me miró, me dio una palmadita rápida en el hombro y murmuró: siga así, niña, antes de volverse hacia mi hermana. Ese fue el momento en que aprendí que hacerlo bien nunca sería suficiente para hacerme especial a sus ojos. No era solo esa festividad, Jessica siempre recibía más. Ella tenía el dormitorio más grande, aunque era más joven, usaba ropa nueva, mientras que la mía venía de primos o de estantes de descuento en cada evento escolar. La voz de papá resonaba desde las gradas cada vez que se llamaba Jessica, incluso si era para una cinta de participación, cuando crucé el escenario para aceptar un premio académico. Su aplauso fue cortés, casi ausente. Una tarde, cuando tenía unos 10 años, Jessica entró corriendo por la puerta con una hoja de ejercicios de matemáticas con una puntuación del 60%. Mamá la miró, la besó en la frente y le dijo que había hecho lo mejor que pudo. Luego anunció que deberíamos ir a comprar helado para celebrar. Esa misma semana había quedado primero en el concurso de ortografía regional, pero la cinta permaneció doblada en mi mochila. Nadie preguntó por ella, así que no dije nada esa noche. Me quedé despierto mirando el ventilador de techo girando perezosamente sobre mí, preguntándome por qué mi mejor esfuerzo nunca parecía suficiente. Fue en esa época cuando me di cuenta de que Jessica había aprendido a desempeñar su papel. Actuaba como si los aplausos le pertenecieran por defecto. Me interrumpía en la mesa, y si me oponía papá me regañaba por ser demasiado dura. Mamá a menudo decía que Jessica era sensible y necesitaba estímulo adicional. Me dijeron que era lo suficientemente fuerte.
Como para arreglármelas sin, a la medida que pasaban los años, nada cambiaba. La confianza de Jessica crecía impulsada por elogios constantes, mientras yo me convertí en el triunfador silencioso que sabía que ella nunca estaría a la altura. Deposité mis esperanzas en la idea de que algún día mi trabajo duro los obligaría a verme. Pensé que cuando me graduara con honores, sonreirían de orgullo, o que cuando Jessica fracasara finalmente se darían cuenta del peso que había llevado durante tanto tiempo. Pero el reconocimiento nunca llegó. Cuando papá perdió su trabajo, el favoritismo se profundizó. Jessica todavía estaba en la escuela secundaria y mamá y papá invirtieron lo poco que tenían en mantener su vida cómoda. Iba a la práctica de porristas, llegaba a casa comidas calientes y aún recibía dinero para gastar. Mientras tanto yo estaba haciendo malabarismos con turnos de medio tiempo en la biblioteca del campus y tutorías, solo para cubrir mis libros y comidas. Me dije a mí misma que estaban haciendo lo mejor, pero en el fondo sabía la verdad. Lo mejor siempre estaba reservado para Jessica. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo ese desequilibrio moldeó todo sobre mí. No fue solo una fase o una mala racha, fue la base de nuestra familia. Yo era la hija confiable que siempre resolvería las cosas. Jessica era la estrella frágil que necesitaba apoyo constante. Esa verdad se convirtió en la herida silenciosa que llevé a la edad adulta, la herida que sangraría en cada decisión que tomé. Es difícil explicar lo que se siente crecer sin ser visto, saber que no importa cuánto des, nunca será suficiente. Ese conocimiento se sentó en el fondo de mi mente a través de cada éxito que logré y cada sacrificio que hice, y fue la razón por la que años después, en una cena navideña que debería haber estado llena de calidez y risas, el desequilibrio finalmente explotaría de una manera que ninguno de nosotros podría deshacer. Cuando me gradué de Michigan State en 2013 con un título en informática, pensé que finalmente me había ganado mi libertad. Había sobrevivido a 4 años de préstamos estudiantiles, turnos nocturnos en la biblioteca, tutorías para estudiantes de secundaria y un sinfín de tazas de café solo para mantenerme despierto. Mi diploma se sentía como un boleto a algo mejor, una forma de salir de la sombra de las expectativas de la familia. Pero incluso con ese pedazo de papel en la mano, crucé el escenario ya cargando con el peso de la responsabilidad. Sabía que nunca podría dejar de lado. Esos primeros años fueron brutales. El alquiler en East Lansing era alto incluso para un estudiante, y para cuando terminé mi título, había acumulado más deuda de la que me gusta admitir. Mis amigos celebraron con viajes de verano y pasantías en Nueva York o Chicago, pero tomé turnos adicionales en un restaurante en Grand River Avenue balanceando bandejas de hamburguesas grasosas y refrescos aguados solo para reunir lo suficiente para cubrir los intereses y los pagos. 2 años después, en 2015, conseguí mi primer trabajo real en Detroit. Midwest Vintage Solutions era una empresa en crecimiento en el corazón del centro, y me ofrecieron un salario que parecía una fortuna en comparación con lo que había estado ganando. Me mudé a un modesto apartamento de una habitación en el lado este. Me compré un Honda Civic usado y pensé que tal vez por una vez en mi vida podía respirar por primera vez desde que era un niño. Sentí el destello de orgullo en mi propia estabilidad. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas telefónicas. Al principio, mamá se registraba con preguntas amistosas: ¿cómo iba el trabajo? ¿Cómo me gustaba la ciudad? ¿Conocía a alguien? Entonces el tono cambió. Ella empezó a contarme sobre los cargos por pagos atrasados que se acumulaban, sobre el techo que necesitaba reparación, sobre cómo los cheques de desempleo de papá se habían agotado una noche. Ella lloró en silencio en el receptor, sobre cómo su auto podría ser embargado. Me senté en el suelo de mi apartamento mirando mi propia pila de facturas y sentí la culpa subir como humo en mi pecho, así que me ofrecí a ayudar. Al principio fue un pago único solo para ponerlos al día. Luego se convirtió en un cheque hipotecario mensual: $800 al mes más $400 para los servicios públicos, $600 para el pago del auto, y de repente estaba cubriendo casi todos los gastos importantes que tenían. Para cuando incluí las cosas más pequeñas, el plan de teléfono celular familiar, la factura de internet, incluso los servicios de transmisión, totalizaba casi $30,000 al año. 8 años después, esa cifra sumaría casi $250,000, dinero que podría haber ido a mi propio fondo de jubilación o al pago inicial de una casa, dinero que podría haberme dejado respirar. En cambio, fue al agujero negro de la casa de mis padres, desapareciendo con apenas un gracias. Jessica, mientras tanto, estaba viviendo una vida completamente diferente. Después de la escuela secundaria, ella quería probar la escuela culinaria, y de alguna manera mis padres juntaron el dinero. Cuando eso falló, financiaron su sueño de abrir un carrito de café que duró 6 meses antes de que perdiera el interés. Luego vino la boutique en línea Crypto Investment Group y finalmente un plan para comenzar una aplicación de bienestar. Cada vez que lo llamó su gran oportunidad, cada vez que terminó en fracaso, y a pesar de todo mis padres la apoyaron inquebrantablemente. No puedo contar las veces que me senté en la mesa de la cocina en las visitas a casa viendo a papá alardear sobre el espíritu emprendedor de Jessica mientras mamá sonreía con orgullo.
Hablaban de ella como si estuviera destinada a la grandeza mientras yo me sentaba en silencio. La hija cuyos cheques de pago constantes mantenían las luces encendidas si mencionaba el estrés de llevar mi vida y la de ellos. Papá me despedía a la familia, ayuda a la familia, decía. Pero nunca sentí que la familia me estuviera ayudando. Una noche en 2017 se destaca más que las demás. Acababa de regresar de una semana brutal en el trabajo, trabajando 12 horas al día para terminar un proyecto. Conduje a Lansing con bolsas de comestibles y 2 sobres con efectivo, uno para la hipoteca y otro para el auto. Jessica entró por la puerta con una marca nueva chaqueta de cuero, besó a mamá en la mejilla y anunció que estaba pensando en empezar un podcast y que podría necesitar algo de dinero para empezar. Mamá aplaudió como si fuera la idea más brillante que jamás había escuchado. Papá sacó su billetera para darle dinero para la gasolina. Nadie preguntó cómo había ido mi proyecto. Nadie se dio cuenta que había traído las compras. Ese era el ritmo de mis 20 largos viajes diarios, noches viviendo en un apartamento modesto mientras canalizaba miles en una casa en la que ya no vivía. Cambié vacaciones por reparaciones de emergencia en su caldera, pospuse la compra de un auto confiable para que pudieran reemplazar los suyos. Cada aumento que ganaba desaparecía antes de que pudiera disfrutarlo. Recuerdo estar sentada con mi mejor amiga Lauren tomando copas de vino barato en mi apartamento. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos afilados. ¿Te das cuenta de que te están usando, verdad? Al principio me reí. Son mis padres, le dije. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que pierdan la casa? Ella negó con la cabeza. Hay una diferencia entre ayudar y ser un cajero automático con piernas. Quería discutir, pero sus palabras se clavaron en mí. La verdad era difícil de enfrentar. Cada vez que enviaba dinero me dije a mí mismo que era temporal, que las cosas mejorarían, pero nunca lo hicieron. Mis padres se sintieron cómodos con el arreglo. Jessica tuvo derecho a ello y yo me convertí en la proveedora silenciosa, la confiable, la hija con la que siempre se podía contar para limpiar sus errores. A veces miraba mis extractos bancarios y me sentía enferma. 30,000 al año se fueron año tras año. Vacaciones, me salté una casa nunca comprada, relaciones tensas porque siempre estaba demasiado cansada y demasiado arruinada para invertir en algo propio. Me dije a mí misma que era un deber familiar, pero el resentimiento se hacía más pesado con cada año que pasaba. Tenía 28 años cuando me di cuenta de que no había vivido un año de adultez sin pagar sus facturas. Cuando cumplí 32 les había regalado más dinero del que había ahorrado para mí y sin embargo, no importaba cuánto diera. Jessica seguía siendo la estrella. La mamá la llamaba ambiciosa, el papá la llamaba visionaria. Nunca me llamaron nada en absoluto. Fue entonces cuando la palabra se formó en mi mente, aguda y amarga. Yo no era una hija, era un cajero automático andante, y la peor parte fue que ni siquiera lo vieron como inusual. Se había convertido en mi papel grabado en piedra desde la infancia. Incluso ahora, cuando pienso en esos años, siento el dolor de agotamiento, los largos viajes, las silenciosas llamadas telefónicas, la forma en que me tragué mi frustración hasta que se endureció en silencio. Me dije a mí mismo que era solo dinero, que el amor valía el sacrificio, pero la verdad estaba escrita en cada vacación cancelada, cada noche de insomnio, cada cuenta de ahorros vacía. Yo era su red de seguridad, su plan B tácito, y Jessica era su sueño. Ese desequilibrio que comenzó en la infancia solo se había profundizado con el tiempo, y me estaba llevando lentamente paso a paso hacia el punto de ruptura que nunca vi venir. Fue Lauren quien lo vio más claramente. Ella había sido mi amiga más cercana desde la universidad, la que se sentaba frente a mí durante las noches interminables en la cafetería del campus, ambas sobreviviendo con magdalenas rancias y cafeína. Para cuando teníamos 30 años, ella había construido una vida tranquila enseñando inglés en una escuela secundaria en Ann Arbor, y yo había adquirido el hábito de conducir para verla 1 o 2 veces al mes. Abríamos una botella de vino en su pequeño apartamento, nos acurrucábamos en el sofá y hablábamos hasta la medianoche. En una de esas noches, después de que terminé de quejarme por otra factura inesperada que mis padres me habían echado encima, dejó su vaso con fuerza sobre la mesa. Sus ojos oscuros estaban firmes de una manera que me hizo moverme incómodamente. ¿Te das cuenta de que se están aprovechando de ti, verdad? Me reí nerviosamente girando el vino en mi copa. Son mis padres, Lauren. ¿Qué se supone que debo hacer? Simplemente dejar que se apaguen las luces. Ella negó con la cabeza lentamente, como si hubiera escuchado este guión antes. Eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Crees que su supervivencia depende de ti? No es así, eres tú quien mantiene todo unido mientras siguen tratándote como el plan de respaldo confiable. Intenté discutir, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Había verdad en lo que estaba diciendo, pero me había entrenado para no mirarlo demasiado de cerca. Una semana después vino a mi apartamento en Detroit. Había estado ahorrando en un frasco de vidrio que guardaba en el estante sobre mi escritorio. Todos los meses, después de pagar las facturas de mis padres, ponía cualquier pequeña cantidad que podía ahorrar en ese frasco, algunos billetes de 20, a veces solo cambio suelto. Estaba etiquetado como fondo de emergencia con marcador negro. Mi intento a medias de prepararme para mi propio futuro. Lauren entró en mi sala de estar, vio el frasco y lo cogió, lo giró lentamente en sus manos. Los billetes y monedas se movieron dentro, luego lo volvió a dejar y soltó una risa aguda que me sobresalté. Eso no es un fondo de emergencia, Hannah, ese es tu frasco de culpa. Fruncí el ceño confundido.
¿Qué quieres decir? Ella se sentó y se inclinó hacia adelante. Pones dinero ahí para ellos. ¿No crees que si lo tienes listo entonces, cuando llamen puedes rescatarlos? Eso no son ahorros, eso es que cargas con su peso antes de que siquiera pregunten. Sus palabras dolieron, porque eran verdad. Abrí la boca para negarlo, pero ella siguió. Cada vez que pones $1 aquí te estás recordando a ti mismo que sus necesidades vienen antes que las tuyas. Eso no es familia, eso es manipulación. Sentí mi cara calentarse de vergüenza, la ira defensiva aumentando, aunque sabía que ella tenía razón. Son mis padres, repetí más suave. Esta vez me dieron todo cuando estaba creciendo. Lauren levantó una ceja. ¿De verdad te dieron todo, o le dieron todo a Jessica mientras tú averiguabas el resto por tu cuenta? Esa pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Quería responder para defender a mamá y papá, pero mi mente se quedó en blanco. Los recuerdos parpadearon en su lugar. La bicicleta de Jessica brillando bajo el árbol de Navidad, mi cinta del concurso de ortografía escondida, invisible, el sonido de la voz de papá retumbando para ella, mientras yo estaba solo en el escenario. Lauren debe haber visto el cambio en mi expresión, porque su voz se suavizó. No estoy diciendo que tengas que cortártelos mañana, estoy diciendo que mereces vivir tu propia vida sin que te drenen en algún momento. Tienes que preguntarte cuándo es suficiente. Esa noche, después de que ella se fue, me senté en mi sofá mirando el frasco. La palabra culpa resonó en mi cabeza. Siempre había pensado en ella como un símbolo de mi responsabilidad, prueba de que estaba haciendo lo correcto. Ahora parecía una cadena que me mantenía atada a una familia que nunca notaría los sacrificios detrás de ella. A la mañana siguiente mamá llamó. Su voz era dulce, casi ensayada. Hannah Honey, el calentador de agua se ha vuelto a apagar. Hace mucho frío en la casa. Miré el frasco mientras hablaba. Casi podía sentir el juicio de Lauren en el silencio de mi apartamento. Transferí el dinero de todos modos, murmurando para mí mismo que reconstruiría mis ahorros más tarde. En el trabajo esa semana, mi gerente me felicitó por un proyecto, elogiando mi liderazgo. Mis compañeros de trabajo aplaudieron levemente, y por un momento sentí el orgullo que había estado persiguiendo toda mi vida. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jessica. Acaba de recibir una nueva chaqueta de cuero. No creerías la oferta que encontré. Supe sin preguntar que mamá o papá la habían pagado. El orgullo que sentí se disolvió instantáneamente en algo amargo. Lauren me invitó de nuevo el fin de semana siguiente. Nos sentamos en la mesa de su cocina mientras ella calificaba papeles, y yo picoteé un plato de galletas. Me preguntó cómo iban las cosas, y cuando dudé me miró con complicidad. Te pidieron dinero otra vez, ¿no? Suspiré asintiendo. Se reclinó en su silla exhalando bruscamente. Hannah, esto no es sostenible. Estás construyendo una vida para ti mismo. Son adultos, pueden resolverlo. Quería decirle que no entendía que la familia era diferente, que les debía por criarme, pero incluso cuando las palabras se formaron en mi mente sonaron huecas. ¿Qué me habían dado realmente además de expectativas? Siempre estaría bien, y el recordatorio constante de que los fracasos de Jessica importaban más que mis éxitos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico. El frasco estaba en la esquina de mi habitación, brillando débilmente en la luz de la calle que se deslizaba a través de las persianas. Seguí viendo la cara de Lauren cuando lo llamó mi tarro de culpa. Tenía razón, no se trataba solo de dinero, se trataba de toda una vida de entrenamiento para creer que mi valor provenía de lo que podía proporcionar, no de quién era yo. Por primera vez me pregunté qué pasaría si dejaba de hacerlo, qué pasaría si la próxima vez que mamá llamara dijera que no. El pensamiento me aterrorizó, pero también envió una extraña oleada de alivio a través de mi pecho, como abrir una ventana en una habitación sofocante. Me di la vuelta y me ajusté más la manta a mi alrededor. La pregunta no desaparecía. ¿Realmente los estaba ayudando o me estaba dejando usar porque era más fácil que enfrentar la verdad? La respuesta se sentía demasiado pesada para enfrentarla, así que cerré los ojos y dejé que el sueño me arrastrara, sabiendo que la duda ya había sido plantada y que nada volvería a sentirse igual. Para cuando llegara diciembre de 2023, acababa de terminar de liderar el proyecto más grande de mi carrera. Nuestro equipo en Midwest Fintech Solutions había entregado una nueva plataforma bancaria antes de lo previsto, y los comentarios de los clientes fueron brillantes. Mi gerente me llamó a su oficina el día antes de la fiesta navideña de la empresa. Me estrechó la mano y dijo que tenía potencial de liderazgo. Se habló de un ascenso en el año nuevo. Por primera vez en años me hizo sentir que mi arduo trabajo finalmente podría traducirse en algo tangible para mí, no solo para las facturas que pagué en nombre de otros. El brillo de ese momento apenas duró un día antes de que mamá llamara. Su voz tenía esa mezcla familiar de informalidad y autoridad. Hannah, hemos estado pensando que podría ser mejor si organizas la Navidad este año. La casa se siente un poco demasiado pequeña y tu apartamento tiene una distribución tan agradable. Dudé con el teléfono presionado contra mi oreja. Mi apartamento apenas era lo suficientemente grande para mí y algunos amigos, pero ya podía imaginarla desmantelando cada rincón si decía que no, así que dije claro, por supuesto, me encargaré. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, haciendo una lista: jamón de pavo, verduras frescas, pasteles, buen vino, decoraciones de mesa.
Lauren vino conmigo al supermercado ese fin de semana, empujamos un carrito pesado por los pasillos mientras escaneaba ingredientes orgánicos y artículos especiales. Mi total en la caja registradora llegó a más de 400 pesos. Traté de no hacer una mueca mientras pasaba mi tarjeta. Lauren me miró mientras apilaba las bolsas en el maletero. Te das cuenta de que ninguno de ellos va a apreciar esto, ¿verdad? Me encogí de hombros tratando de ocultar el aguijón de sus palabras. Tal vez el año será diferente, es Navidad después de todo. Por unos días me permití creerlo. Imaginé la mesa puesta con velas, mis padres sonriendo ante la comida, Jessica en realidad aportando algo más que quejas. Vertí mi esperanza en cocinar, en planificar, en organizar mi pequeño espacio en algo cálido y acogedor. 3 días antes de Navidad el teléfono volvió a sonar. La voz de mamá era casual, casi despectiva. Hemos estado pensando, Hannah. Podría ser mejor si simplemente celebramos la Navidad aquí en nuestra casa. La tía Bárbara mencionó que quiere volver a ver la casa y ya sabes cómo tu papá prefiere estar en casa para las fiestas. Me senté allí mirando las bolsas de comestibles. Ya había empezado a preparar, pero he comprado todo, dije en voz baja. He estado planeando durante semanas. La respuesta de mamá fue simple: solo tráelo todo aquí, será más acogedor de todos modos. Después de colgar me senté en el mostrador de la cocina en silencio. 400 pesos, días de planificación, todo eso dejado de lado. Con una frase quería gritar, pero en lugar de eso fui al refrigerador, reorganicé los contenedores y me dije a mí misma que estaría bien, lo llevaría a todas partes, haría que funcionara en la oficina. Esa semana mi gerente pasó por mi escritorio para preguntar si planeaba asistir a la fiesta navideña. Dije que sí, pero por dentro estaba dividida. Quería ir a celebrar con mi equipo, mostrar mi cara frente a los ejecutivos que podrían decidir mi futuro al mismo tiempo. Ya me estaba ahogando en listas para la cena de Navidad cuando llegó el momento. Me quedé hasta tarde en la cocina preparando guarniciones para transportar. Lauren me llamó esa noche. Podía escuchar el agotamiento en mi voz cuando le conté sobre el cambio de planes de mamá. Hannah, esto es exactamente de lo que te advertí. Mueven la línea cada vez que intento reírme. Es Navidad. Lauren, solo quiero que salga bien. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Suave para ellos. Tal vez no para ti. Sus palabras persistieron mientras fregaba mis mostradores y empacaba platos de cazuela en bandejas de aluminio. Pensé en el proyecto que acababa de terminar en el trabajo, la forma en que mi jefe me había mirado con genuino orgullo por una vez. Estaba siendo reconocida por mi esfuerzo. Pero aquí estaba nuevamente poniendo todo en unas vacaciones que nunca me ganarían más que un encogimiento de hombros. Aun cuando salió el sol en la víspera de Navidad, cargué mi auto con cajas, bolsas y bandejas. Metí las botellas de vino en el maletero, cubrieron los pasteles cuidadosamente con papel de aluminio y condujeron hacia Lansing con la radio tocando villancicos suaves. Los caminos estaban resbaladizos por el aguanieve y agarré el volante con fuerza, ensayando en mi cabeza cómo mantendría mi paciencia sin importar lo que dijeran. Cuando entré en la entrada de mis padres, la casa parecía la misma de siempre, un poco cansada, pero decorada con hileras de luces de colores que parpadeaban de manera desigual. La vieja camioneta de papá estaba en la entrada, y la ventana delantera brillaba con la luz del árbol de Navidad. Llevé la primera carga de bolsas por las escaleras. Mis brazos me dolían y golpeé con el codo. Papá abrió la puerta después de un largo momento, miró las bolsas y dijo: estás bloqueando la entrada. Jessica tendrá que estacionar allí. Cuando llegue aquí se hizo a un lado sin siquiera ofrecerse a ayudar adentro. Mamá salió de la cocina secándose las manos. Sus ojos recorrieron mi vestido de suéter y sus labios se apretaron en una sonrisa. Míralos, todos vestidos. Algunos de nosotros hemos estado cocinando desde las 6 de esta mañana. Forcé una sonrisa educada y puse las bolsas en el mostrador. Traje todo preparado y listo para cocinar. El horno es tuyo, dijo ya volviéndose hacia su propia olla de relleno. Sabes cómo a tu padre solo le gusta mi receta. Me quedé allí parada con mis bandejas cuidadosamente preparadas y sentí el peso de todo el dinero, el esfuerzo, el tiempo, y aún así no dije nada. Me lavé las manos atadas a un delantal y comencé a arreglar los platos, porque a pesar de cada advertencia de Lauren, a pesar de la voz en mi cabeza que me decía que estaba repitiendo el mismo ciclo, todavía quería creer que si me esforzaba lo suficiente esta Navidad podría ser diferente. Esa esperanza, por frágil que fuera, me llevó durante el resto de la noche. Cociné, sonreí, ignoré los pequeños comentarios, y en el fondo me dije a mí misma que tal vez, solo tal vez, si trabajaba lo suficiente, mi familia finalmente me vería a la mañana siguiente. Hice el viaje de regreso a Lansing con mi baúl todavía lleno de bandejas y bolsas. La nieve cubría la carretera y el aire tenía ese fuerte mordisco de diciembre que siempre me hacía sentir nostálgica e inquieta cuando giraba hacia la calle de mis padres. Todas las demás casas parecían vivas con alegres decoraciones. Los niños estaban afuera construyendo muñecos de nieve y los vecinos se saludaban unos a otros con tazas de café en la mano. Cuando entré en el camino de entrada de la casa de mis padres, mi pecho ya se sentía apretado. Aparqué en el mismo sitio que siempre usaba, cerca del garaje. Mi coche era solo un sedán de gama media comprado después de años de conducir el viejo coche de la universidad hasta el suelo.
pero para mí se sentía como un logro. Papá salió de la puerta principal mientras yo estaba descargando el primer juego de bolsa. Sus ojos se deslizaron sobre el coche y luego de nuevo a mí parece terriblemente elegante. Para alguien de tu edad, murmuró. Apreté la bolsa de la compra con más fuerza y forcé una sonrisa. Es solo confiable, papá. Necesitaba algo seguro para el viaje. Detroit se encogió de hombros y volvió adentro sin decir otra palabra. Llevé 3 bolsas más al porche. Me dolían los brazos por el peso. Nadie se ofreció a ayudar. Mamá apareció en la puerta justo cuando estaba dejando la comida en la cocina. Me miró de arriba abajo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Toda vestida, dijo. Algunos de nosotros hemos estado ocupados desde el amanecer. No hay tiempo para todo eso. Agitó una mano vagamente hacia mi pelo y el sencillo vestido de suéter burdeos que había comprado solo para las vacaciones. Me tragué el picó y dijo a la ligera: pensé que sería lindo lucir festivo. Ella ya estaba volviendo a la estufa revolviendo una olla de relleno. El olor llenó la cocina, pero en lugar de calidez llevaba una nota de territorio, como si me estuviera recordando que este era su dominio. Puse los pasteles en el mostrador con cuidado de no abarrotar su espacio, y le pregunté si necesitaba algo. Ella negó con la cabeza. Solo no sazones demasiado las papas. Sabes que a tu padre solo le gustan las mías. Las palabras fueron cortantes, pero familiares. Alineé las botellas de vino en la mesa desenvolviendo las etiquetas. Ni una vez dijo gracias por las compras o las horas que ya había pasado preparando platos. Papá pasó por la cocina en un momento agarrando una cerveza del refrigerador. Miró las bandejas cuidadosamente apiladas en el mostrador y luego a mí: gastaste mucho, ¿no? Probablemente deberías estar ahorrando en lugar de tirar dinero en comida. Antes de que pudiera responder abrió la tapa y salió hacia la sala de estar. El peso de sus despidos me presionó mientras trataba de mantenerme ocupada. Arreglé las cucharas para servir. Puse la mesa con el mantel que había traído y metí pequeñas ramitas de pino junto a las servilletas para que se sintiera especial. Cuando di un paso atrás para admirarlo, quería que vieran el esfuerzo. En cambio, mamá se inclinó desde la cocina y dijo: tal vez el próximo año. Quédate con servilletas simples. Esto parece demasiado. Me mordí la lengua. La habitación se sentía más fría que la nieve afuera. Mis manos temblaban mientras ajustaba los platos otra vez, no porque necesitaran arreglo, sino porque necesitaba algo que hacer. La televisión zumbaba en la sala de estar, el sonido de un partido de fútbol llenando el silencio que se instaló entre nosotros. Papá gritó una vez a la pantalla, su voz más fuerte de lo que había sido para mí toda la mañana. Mamá tarareó suavemente mientras probaba su relleno, nunca reconociendo el olor a verduras asadas que había traído de Detroit. Cada vez que entraba en la habitación con otro plato se sentía como entrar en un muro de indiferencia. Había invertido mi sueldo y mi energía en estas vacaciones, y todo lo que recibí a cambio fueron comentarios de helado sobre mi ropa, mi auto, mis elecciones. Cuando sonó el timbre me congelé por un segundo, secándome las manos con una toalla. El sonido de alegres saludos llenó el pasillo mientras la tía Bárbara y el tío George entró con su hija Natalie, y la voz de mamá de repente se volvió más cálida. «Oh, tú lo hiciste entrar. Entra». Ella se preocupó por sus abrigos, su tono lleno del tipo de afecto que había estado ansiando toda la mañana. Salí a saludarlos con una sonrisa que apenas logré sostener. Bárbara me abrazó fuerte y susurró: «Te ves maravillosa, querida». Natalie sonrió y se ofreció a ayudar en la cocina. La llevé de regreso agradecida por la compañía mientras cortaba apio para mí. Susurró en voz baja: «Tu mesa se ve hermosa». Mi pecho dolía de alivio ante el pequeño reconocimiento. Aún el aire en la casa seguía siendo pesado. Cada comentario de mis padres era otro recordatorio de que estaba fuera de lugar. Demasiado pulida, demasiado independiente, demasiado. Era como si cuanto más intentaba traer calor a la casa, más decididos estaban a mantenerme fría. Para cuando revisé el pavó en el horno, mi paciencia se había agotado. Me quedé de pie con los guantes de cocina puestos mirando el ave dorándose perfectamente, y sentí una ola de agotamiento estrellarse sobre mí. Había estado sonriendo durante horas, ignorando el aguijón de sus palabras, fingiendo no notar la falta de gratitud. Como cerré la puerta del horno, sabía en el fondo que ningún esfuerzo lograría que me vieran diferente. La casa estaba llena de aromas navideños y música suave, pero debajo de todo había una tensión tan espesa que era difícil respirar. La celebración ni siquiera había comenzado, pero ya el peso de la despedida se posó sobre mis hombros, presionando más fuerte de lo que quería admitir. La puerta principal se abrió con una ráfaga de aire frío, y la risa de Jessica llenó el pasillo antes de que la viera. Estaba esperando a que su padre saltó de su sillón reclinable. Su rostro se iluminó de una manera que no había visto en todo el día. Allí ella es la estrella del espectáculo. Mamá se apresuró detrás de él envolviendo a Jessica en un abrazo tan fuerte que casi parecía desesperada. Jessica se quitó el abrigo y echó su cabello brillante sobre su hombro. Parecía alguien entrando a un escenario solo para ella. Su voz se escuchó mientras anunciaba: «Lo siento, llegué tarde. Tuve que pasar por casa de un amigo para hablar sobre mi nueva idea de negocio». Papá sonrió como si acabara de revelar un billete de lotería ganador. Me paré en la puerta de la cocina a limpiarme las manos con una toalla, tratando de calmar el ardor que crecía en mi pecho. La forma en que brillaron cuando ella llegó contrastaba fuertemente con el silencio que me había encontrado esa mañana. Jessica dejó caer su bolso sobre la mesa y se recostó en una silla.
cruzando las piernas. Así que he estado trabajando en algo grande, una aplicación de ejercicios que revolucionará los entrenamientos en casa. Papá se inclinó hacia adelante asintiendo como si estuviera revelando una obra maestra. 40.000 para construir el prototipo y lanzar el marketing, pero una vez que despegue será enorme. La gente está desesperada por soluciones de acondicionamiento físico en casa. Mamá juntó las manos mirándola como si fuera una visionaria. Eso suena increíble. Jess, siempre tienes esas ideas. Vaciló y agitó una mano con desdén. No me preocupa la competencia. El mío tendrá un ángulo único que no entenderías. Hannah, respiré lentamente. De hecho, trabajo en tecnología. Sé cómo los inversionistas piensan que necesitas algo más que una idea antes de poder terminar. Mamá intervino bruscamente. No arruines la Navidad, Hannah. Deja que tu hermana comparta sus sueños sin todas las críticas. La habitación quedó en silencio por un momento. El zumbido del refrigerador llenando el espacio. Miré a Jessica, quien sonrió y se reclinó en su silla. ¿Sabes cuál es tu problema, Hannah? Eres tan aburrida, siempre segura, siempre atrapada en tu pequeño mundo de cubículos. Algunos de nosotros realmente tomamos riesgos. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pensé en las noches en las que me quedé despierto hasta las 2 de la mañana codificando los fines de semana, el sacrificio en proyectos, el dinero que invertí para mantener a flote a nuestros padres en casa. Quería recordarle todas las veces que sus supuestos riesgos habían terminado en desastres. La idea del camión de comida que nunca despegó. La boutique que se tragó miles de ahorros de mamá y papá. El esquema criptográfico que los dejó casi en quiebra. Déjalos cuando se ponga difícil. La cara de Jessica se sonrojó. Rojos sus ojos entrecerrados. Eso es diferente, al menos estoy tratando de hacer algo grande con mi vida. Solo está celoso. La voz de papá se elevó desde el otro lado de la habitación. Suficiente, Hannah, no arrastres a tu hermana esta noche. Se trata de familia. Las palabras picaron como una bofetada. Me mordí el interior de la mejilla y me volví a la cocina obligándome a revolver las papas. A pesar de que mis manos temblaban detrás de mí, podía escuchar a Jessica reír de nuevo, ya dando vueltas a su sueño, como si mis preguntas nunca hubieran sido formuladas. Los tarareos alentadores de mamá y los auges de papá. Voz transportada por el aire llenando el espacio con su fe inquebrantable en ella. Natalie entró silenciosamente para ayudarme a poner la mesa. Me miró, su voz baja. No dejes que te afecte. Todos sabemos cómo va. Le di una sonrisa tensa, agradecida por su amabilidad, pero demasiado cansada para responder. Mientras colocaba los cubiertos con cuidado al lado de cada plato, todavía podía escuchar a Jessica de fondo describiendo su aplicación, hablando sobre personas influyentes y patrocinios. Cada palabra era otro recordatorio del abismo entre nosotros, de cómo ella podía fallar una docena de veces y aún así ser elogiado por soñar. Mientras me despedían por construir algo real, cuando encendí las velas, la atmósfera había cambiado completamente para mamá y papá. Las vacaciones realmente habían comenzado en el momento en que Jessica entró por mí. El aire estaba más pesado que nunca, lleno con el borde afilado del despido y el dolor familiar de ser el extraño en mi propia familia. La mesa finalmente estaba puesta, cada plato humeante y listo, los cubiertos brillando bajo el brillo de las velas. Llevé la última bandeja de verduras asadas al comedor y la puse en el suelo. Mis manos temblaban ligeramente por el peso. Todos tomaron asiento con papá en la cabecera de la mesa, Jessica justo al lado de él y mamá frente a ella. Me di cuenta de la ubicación inmediatamente. Me habían dejado en el otro extremo, encajado entre tía Bárbara y Natalie, como si el trabajo que había hecho esta noche no fuera razón suficiente para sentarme cerca del centro de atención. Papá se aclaró la garganta. La habitación quedó en silencio excepto por el crujido de la chimenea. Él inclinó la cabeza y todos lo seguimos. Señor, te damos gracias por esta comida, por reunirnos esta Navidad y por la bendición de tener a Jessica en casa con nosotros. Su voz era fuerte y deliberada. Levanté mis ojos por un segundo, esperando que mi nombre siga por incluso el más mínimo reconocimiento de que yo había sido quien había hecho todo esto posible, pero nunca llegó. Terminó la oración rápidamente y todos murmuramos amén mientras los platos comenzaban a pasar. Jessica tomó su tenedor con un gesto como si la noche fuera suya sola, se inclinó hacia adelante, la emoción iluminó su rostro. Así que tengo algo que necesito compartir con todos. Se secó los labios con una servilleta y lanzó su discurso. Es una aplicación de ejercicios como ninguna en el mercado. La forma en que las personas se enfocan en la salud. Ahora es el momento perfecto. Solo necesito alrededor de 40,000 pesos para construir el prototipo y comenzar el impulso de marketing. Una vez que despegue, cambiará el juego. Mamá juntó las manos sonriendo con orgullo. Eso suena increíble, Jess. Siempre piensas tan grande. Papá asintió. Su pecho se hinchó. Nuestra hija, la emprendedora. Apuñalé el puré de papas en mi plato. Finalmente se me revolvió el estómago, dije manteniendo la voz firme. ¿Qué hace que esta aplicación sea diferente de las cientos que ya existen? ¿Has hecho alguna investigación sobre la competencia o las necesidades de los clientes?
La sonrisa de Jessica se tensó y la saludó. Tenedor en el aire, Hannah. Siempre te preocupas demasiado. Tendrá un ángulo único. No voy a compartir los detalles, aquí la gente roba ideas todo el tiempo. Sabes que presioné suavemente. Los inversores necesitarán algo más que una idea, querrán una estrategia a prueba de números. Mamá intervino bruscamente, su voz con un tono de advertencia. No arruines la Navidad con toda tu negatividad, deja que tu hermana sueñe. La mesa se quedó en silencio otra vez, el único sonido el tintineo de los cubiertos. Jessica sonrió y se reclinó en su silla. ¿Sabes cuál es tu problema, Hannah? Vives una vida tan aburrida, trabajo seguro, elecciones seguras, tienes demasiado miedo para tomar riesgos, y es por eso que nunca haré nada extraordinario. Sus palabras me dolieron, no porque las creyera, sino porque hacían eco de lo que mis padres siempre habían insinuado. Pensé en las largas noches que había pasado codificando los proyectos que había dirigido, los sacrificios que había hecho. Pensé en las facturas que pagué mes tras mes para mantener esta misma casa en pie. Mi sangre palpitaba caliente en mis oídos. Dejé el tenedor y miré directamente a Jessica. ¿Quieres hablar sobre riesgos? ¿Cuántas veces has pedido dinero prestado y nunca lo has devuelto? ¿Cuántas empresas has iniciado y abandonado cuando se puso demasiado duro? El camión de comida, la boutique, el esquema criptográfico, todos los desastres, todos financiados por mamá y papá. Y cuando eso no fue suficiente para mí, Jessica se sonrojó. Sus ojos se dirigieron hacia mamá y papá. Eso es diferente, al menos soy lo suficientemente valiente como para intentarlo. Solo escóndete detrás de tu cheque de pago. La voz de papá tronó desde la cabecera de la mesa. Basta ya, deja de derribar a tu hermana. Respiré lentamente, mi voz más tranquila de lo que sentí. No estoy derribando a nadie, estoy diciendo la verdad. Durante 8 años he estado pagando para que esta casa soporte $800 al mes por el hipoteca, $400 para servicios públicos, $600 para pagos de automóviles, en seguros, teléfonos, transmisión por internet y emergencias. Cada año, casi $30,000 gastados en 8 años, es decir, cerca de $250,000. Los tenedores se congelaron a medio camino de la boca. Los ojos de la tía Bárbara se abrieron y el tío George se reclinó en su silla atónita. Natalie me miró fijamente como si escuchara todo esto por primera vez. Jessica abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El rostro de mamá perdió el color y su mano temblaba mientras dejaba el vaso de vino. Papá golpeó la mesa con el puño tan fuerte que los platos vibraron. ¿Crees que pagar las facturas te hace familia? No es así. La familia se trata de lealtad, no de dinero. Sal de las palabras. Golpean más fuerte que el sonido de su puño. Mi propio padre gritándome que abandone la casa que había estado apoyando silenciosamente todos estos años. Tragué con fuerza sintiendo que la habitación daba vueltas. Mamá se inclinó más cerca. Su voz aguda pero tranquila era solo para mí. Simplemente estás celoso de tu hermana. Siempre lo ha sido. Ese fue el cuchillo que se retorcía más profundamente después de todas las noches de insomnio, las vacaciones perdidas, las finanzas. Sacrificios. Así fue como ella me definió. Celoso. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, las piernas raspando el suelo. Mis manos estaban firmes ahora, aunque mi pecho ardía con el peso de cada palabra no dicha bien. Si así es como te sientes, entonces déjala pagar los 600 jadeos. Se extendieron a través de la mesa. La cara de Jessica se puso escarlata. Miró a nuestros padres desesperada porque protegieran a su padre. Me miró, pero la furia en sus ojos ya no me asustó. Tía Bárbara extendió la mano como para decir algo, pero se detuvo. Tío George sacudió su cabeza ligeramente. Su rostro se nubló con incredulidad. Natalie se quedó congelada con el tenedor todavía en su mano, sus ojos muy abiertos. Dejé mi servilleta suavemente sobre la mesa al lado de mi plato. Por una vez mi voz era tranquila y clara. Ya terminé de fingir que ya no cargaba con el peso y que me trataban como si no existiera. La habitación permaneció en silencio, llena de la conmoción de lo que había dicho. El único sonido fue el débil silbido del viento afuera y el constante latido de mi corazón. Recogí mi bolso, lo colgué sobre mi hombro y miré una vez a la mesa, donde cada rostro mostraba algo diferente: rabia, culpa, shock, vergüenza. Luego me volví hacia el pasillo. A cada paso que daba de esa mesa sintiéndome como una liberación. Había esperado toda mi vida para llevarme. Natalie me alcanzó en el pasillo. Su mano rozó mi brazo antes de llegar a la puerta. Su voz temblaba, pero tenía más fuerza de la que esperaba. Por favor, no dejes que te hagan sentir pequeña, Hannah. Todos vemos lo mucho que haces, incluso si nunca lo dicen. Sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación, el tipo de preocupación genuina que nunca había recibido de mis propios padres. Logré una débil sonrisa, le apreté la mano y le susurré gracias antes de apretarme el abrigo y salir a la fría noche. El aire me golpeó como hielo y por un momento me quedé en el porche mirando la nieve que se arremolinaba bajo la farola detrás de mí. Todavía podía escuchar voces apagadas que se elevaban en la mesa, pero ya no me importaba descifrarlas. Mi auto estaba solo en el camino de entrada. Una fina capa de escarcha cubría el parabrisas. Me deslicé en el asiento del conductor. Mis dedos estaban rígidos mientras giraba la llave. Sollozo que se abrió camino fuera de mi pecho.
Conduje a través lanzando con lágrimas desdibujando las luces de la calle en rayos dorados. Cuando llegué a la autopista hacia Detroit, los sollozos se habían calmado en respiraciones temblorosas. Todavía no podía enfrentar el vacío de mi apartamento, pero por impulso giré en una salida y seguí el camino sinuoso hacia Riverside Park, un lugar en el que no había estado en años. Grand River estaba oscuro y todavía los árboles desnudos contra el cielo invernal. Estacioné cerca del mirador y apagué el motor. El silencio era ensordecedor. Enterré mi cara entre mis manos y finalmente dejé de llorar. Con fuerza todo mi cuerpo se sacudió. Cada palabra de esa mesa hizo eco en mi cabeza. Pagar facturas no te hace familia, solo estás celoso. El peso de 8 años de sacrificio presionó sobre mí hasta que sentí que iba a colapsar. Un suave golpe en mi ventana me sobresaltó. Era Lauren, su cara pálida por el frío, pero llena de determinación. Abrí la puerta y ella se deslizó en el asiento del pasajero sin una palabra, envolviendo sus brazos alrededor de mí. No sé qué pasó exactamente, pero sé que terminaste. Murmuró. No puedes seguir dejándolo sangrarte. Secas. Me sequé los ojos y le dije a ella toda la oración que nunca me mencionó. La aplicación lanzó el arrebato en el momento en que papá me gritó que me fuera. Lauren escuchó sin interrumpir, su mano firme en mi brazo. Cuando terminé exhaló lentamente. Hannah, es hora de que los hayas cargado el tiempo suficiente. Te repudiaron esta noche. Tienes que dejarlos vivir sin ti. Sus palabras se asentaron en mí con una claridad que nunca había permitido antes. Pensé en mi departamento, en el frasco en el estante que Lauren una vez llamó mi frasco de culpa. Pensé en cada proyecto de ley que había sido retirado de mi cuenta, en cada emergencia que tuve resuelto mientras elogiaban a Jessica por sus sueños. Abrí mi computadora portátil allí mismo en el auto. La pantalla brillaba en la oscuridad. Mis dedos volaron sobre las teclas mientras sacaba mis registros. Hipoteca, $800 al mes. Servicios públicos, 400 pagos del auto, 600 seguros, 180 teléfonos, 120 internet y cable, 150 streaming, 45 extras de emergencia, 200. Escribí los totales y los sumé línea por línea. Los números me miraron fríos e innegables. Casi 30,000 al año en 8 años, cerca de $250,000. Mis manos temblaban mientras lo leía una y otra vez. Podría haber comprado una casa con ese dinero, podría haber construido una cartera de inversiones, podría haber construido un futuro en su lugar. No había construido nada más que su comodidad y a cambio me dijeron que no pertenecía. Lauren se inclinó más cerca, su voz baja, pero firme. Esta es tu prueba, esto es todo lo que has hecho. Es hora de parar. Cerré los ojos, dejando que el número se grabara en mi mente. Durante años había comparado el sacrificio con el amor, pensando que si daba lo suficiente algún día finalmente me verían. Pero el amor nunca fue correspondido. Expectativa. Cuando abrí los ojos de nuevo, las lágrimas se habían secado. Mi pecho aún me dolía, pero debajo del dolor había algo nuevo. Resolución. Por primera vez, no solo estaba lamentando lo que había perdido, estaba empezando a ver la forma de lo que podía recuperar. Cerré la computadora portátil suavemente y apoyé mis manos en ella. Ya terminé, susurré. Más para mí que para Lauren. Esto termina ahora. Lauren asintió con sus ojos suaves con orgullo. Bueno, es hora de que recuperes tu vida. Nos sentamos en silencio por un rato. El río se extendía oscuro e interminable ante nosotros, el frío filtrándose a través de las ventanas. Todavía por primera vez en años sentí algo cercano a la libertad. Se agitó en mi pecho cuando finalmente encendí el auto nuevamente. Ya no sentí como si estuviera huyendo de la casa que había dejado atrás, sentí como si estuviera conduciendo hacia algo nuevo, aunque todavía no sabía cómo sería. Lo que sí sabía que era simple. El ciclo se había roto. El frasco de culpa ya no me definiría. Cuando entré al estacionamiento de mi edificio de apartamentos, las calles estaban vacías, el mundo tranquilo bajo un manto de nieve. Llevé la computadora portátil arriba, la puse en mi escritorio y me senté mirando la hoja de cálculo una vez más. El número todavía le devolví la mirada, pero ahora no se sentía como una cadena. Se sentía como un mapa que me mostraba cada paso que había dado y señalaba el lugar donde finalmente me detendría. Me recliné en mi silla y dejé escapar un largo suspiro. Por primera vez en años no estaba planeando cómo salvarlos. Estaba planeando cómo salvarme. Encendí la computadora portátil y abrí todas las cuentas que había estado administrando durante años. La hipoteca fue la primera. Abrí la configuración de pago automático. Mi nombre figuraba como titular de la cuenta. El pago programado para el 1 de cada mes. Mi dedo se movía un momento sobre el botón cancelar y luego hice clic en una confirmación. Apareció una pantalla preguntándome si estaba seguro de que presioné sí. El peso que abandonó mi pecho fue inmediatamente. Después vinieron los servicios públicos, electricidad, agua, gas, todos vinculados a mi tarjeta de débito, todos ellos drenando silenciosamente mes tras mes. Eliminé mi información, escribí el nombre completo de papá y envié los detalles de inicio de sesión a su correo electrónico. El mensaje de confirmación me decía que la responsabilidad de facturación había sido transferida. Me imagino sus caras cuando llegó el siguiente estado de cuenta. Los préstamos para el auto fueron más difíciles. Recuerdo la noche que firmé el primer pago diciéndome que era temporal.
Recuerdo que papá le entregó a Jessica las llaves como si se las hubiera ganado. Él mismo, mientras estaba parado en la puerta con las manos vacías, ahora me quedé mirando el saldo de la cuenta, mi nombre vinculado a ambos vehículos. Con un suspiro constante llamé al prestamista, esperé a través de las indicaciones automáticas y finalmente me comuniqué con un representante. Le expliqué con calma que ya no sería responsable y que los pagos debían revertirse a Robert y Linda Miller. Ella confirmó mi solicitud y prometió que la documentación se enviaría por correo. Cuando colgué, mis palmas estaban húmedas, pero mi corazón se sentía estable. El seguro era Next Auto Home Medical. Todas las pólizas vinculadas a mis cuentas saqué cada una línea por línea y las envié avisos oficiales de cancelación. Copié a mamá en el correos electrónicos con una breve nota: usted ahora es responsable de estas primas, no renovaré la cobertura. Luego vino el plan familiar de teléfono celular, que me hizo reír amargamente. Durante años se habían quejado de la factura mientras se negaban a cancelar la actualización más reciente del iPhone de Jessica. Abrí el sitio del proveedor, cambié la contraseña y eliminé todos los dispositivos excepto el mío. Envié otro servicio de correo electrónico para que sus números se suspendan en 3 días a menos que cree su propio plan. Internet y cable siguieron el inicio de sesión. Mostraron maratones de transmisión de programas de juegos nocturnos y el uso interminable de datos que tenía. Financiado sin una palabra, borré mi tarjeta y quité sus dispositivos por primera vez en 8 años. Su wifi no sería mío para proporcionar. Finalmente recurrí al sistema de seguridad del hogar, que había sido idea mía después de la pausa de un vecino. Hace 2 inviernos había gastado casi $1,000 en sensores de cámaras y cerraduras inteligentes, convenciéndome de que los mantenía a salvo. Ahora abrí el tablero, exporté sus configuraciones y presioné el botón de apagado. La pantalla me advirtió que todos los dispositivos se desconectarían en cuestión de minutos. Hice clic de todos modos a través de la transmisión de la cámara. Vi las luces del árbol de Navidad parpadear una vez y luego apagarse. La sala de estar a oscuras se sumió en las sombras. El termostato inteligente desconectó las cerraduras, se restablecieron una por una. Los iconos se graduaron hasta que la casa que había protegido durante años permaneció en completo silencio, impotente y sin vigilancia. Me quedé mirando la pantalla. El aliento se me cortó en la garganta. Me sentí como si estuviera viendo el final de un capítulo de mi vida. Esa casa ya no era mi carga de administrar. Mis padres se despertarían en la oscuridad. Confusión, tal vez incluso pánico. Para mí fue una liberación. Lo había sentido tantas veces antes de que este silencio se sintiera ganado. Me serví un vaso de agua, me senté junto a la ventana y observé la nieve caer constantemente bajo las farolas por primera vez en casi una década. No había pagos colgando sobre mi cabeza. No había alertas esperando en mi teléfono. No había emergencias listas para traerme de regreso a su órbita. Las cuentas estaban cerradas. Los lazos se cortaron mientras bebía el agua. Pensé en las palabras que papá me había gritado. Pagar facturas no te convierte en familia. Tenía razón en cierto modo, aunque no en la forma en que pretendía ser familia. No se ha demostrado dinero, pero tampoco es destruido por negándome a ser usado. Dejé el vidrio, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad se instalara a mi alrededor. Esta vez no era aterrador. Era pacífico, y cuando me subí a la cama supe que la verdadera tormenta llegaría en la mañana. El sol ya estaba alto cuando finalmente agité el tenue resplandor de la luz invernal que se derramaba a través de las persianas. Mi cabeza se sentía pesada, no por la falta de sueño, sino por el peso de lo que había hecho. Tomé mi teléfono en la mesa de noche y la pantalla se iluminó con más notificaciones de las que había visto nunca. 43 llamadas perdidas, 68 mensajes de texto, sin leer una docena de mensajes de voz. Mi pecho se apretó mientras revisaba cada notificación. Otro recordatorio de que la tormenta había estallado. El primer mensaje de voz era de mamá, su voz alta y frenética. Hannah, ¿qué está pasando? Se fue la luz, la calefacción se apagó, todo dejó de funcionar. Ni siquiera podemos hacer café, necesitas arreglar esto ahora mismo. El segundo fue de papá, su tono frío y cortando. Cualquier juego que estés jugando termina hoy. Tienes hasta el mediodía para restaurar las cuentas o me estoy comunicando con nuestro abogado. Esto es abuso de personas mayores. Hannah iba en contra de la voz de Jessica. Llegó a continuación, estridente y furiosa. Has arruinado la Navidad. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Se suponía que tenía una reunión importante hoy y ahora ni siquiera puedo salir de casa porque el auto se fue. Eres patética, Hannah. Arregla esto o no te molestes en llamarte mi hermana. El siguiente mensaje giró más el cuchillo. Mamá, otra vez. Sus palabras temblaban. Tu padre tuvo dolores en el pecho esta mañana. Está en el hospital ahora. El estrés de lo que hiciste lo empujó al límite. Si algo le pasa, será tu culpa. Por favor, Hannah, llámame de nuevo. Se me cayó el estómago.
Inundándome en un instante, me senté congelado en el borde de la cama, el teléfono presionado contra mi pecho. Realmente causé un ataque al corazón. Era mi padre acostado en una cama de hospital, porque finalmente me levanté antes de que el pánico me tragara por completo. Otra notificación, sonó un mensaje de texto de Natalie. No creo lo que dicen, no hay nadie en el hospital. Están en la casa con oficiales de policía. El tío Robert se ve bien, solo enojado. Dejé escapar un suspiro tembloroso y seguí leyendo otro mensaje de voz. Esta vez, papá, otra vez, voz retumbante de rabia. ¿Crees que puedes humillarnos? Le conté todo a los oficiales. Has pirateado nuestras cuentas. Te vas a arrepentir de esto. Abrí la aplicación de seguridad de mi computadora portátil, medio asustada de haber perdido el acceso a mi sorpresa. La fuente de respaldo que había descargado aún estaba conectada. La pantalla cobró vida mostrando la sala de estar de la casa que una vez había protegido. Allí estaban los tres, papá paseando con las mejillas rojas, agitando los brazos hacia dos policías uniformados que parecían más confundidos que convencidos, mamá sentada en el sofá retorciéndose las manos, sin una lágrima en la cara a pesar del mensaje de voz sobre llorar en el hospital. Jessica estaba junto a la Navidad árbol con los brazos cruzados, frunciendo el ceño como un adolescente que acababa de ser castigado. Las cámaras no tenían sonido, pero su lenguaje corporal me lo decía todo. Papá no estaba enfermo, estaba enojado. Mamá no estaba rota, ella estaba fingiendo que Jessica no era una víctima, estaba furiosa por perder el control. Me recosté en mi silla. El nudo de culpa se aflojó tan rápido como se había formado. Su mentira había sido expuesta antes de que tuviera tiempo de echar raíces. Otro mensaje de texto llegó de Natalie. La policía se irá pronto. Les dijeron a tus padres esto es un asunto civil. Todos están molestos, pero honestamente miraron avergonzado cuando los oficiales no tomaron su. Cerré los ojos y dejé que las palabras se hundieran. Avergonzada. Eso era nuevo. Durante años se habían escondido detrás del consuelo que brindaba, detrás de la imagen de una familia perfecta, pero ahora la cortina se había corrido. Los vecinos verían los autos de la policía, los parientes escucharían susurros. Su orgullo se había resquebrajado y ni siquiera había necesitado levantar la voz. Abrí un mensaje de voz más. ¿No tenemos esa cantidad de dinero? Simplemente ven y habla de esto. Podemos arreglar esto como una familia. Familia. La palabra ya no me picaba. Sonó hueca. Despojado del poder que alguna vez tuvo sobre mí. Dejé el teléfono en el suelo y lo dejé sonar de nuevo con otra llamada. No respondí por primera vez en años. Su caos no era mío para manejar las mentiras. Las amenazas. Una parada técnica era un símbolo del control que tenían sobre mí, la expectativa. La culpa se había apagado tan repentinamente como esas luces. La tormenta había llegado exactamente como lo había esperado. Pero por primera vez estaba parado afuera mirando en lugar de ahogarme, y mientras la nieve caía silenciosamente afuera de mi ventana me di cuenta de que sus mentiras ya no podían atarme. Habían perdido el poder de mantenerme en la oscuridad. Se estaban redactando juramentos y que me arrepentiría de haberlo humillado delante de los vecinos. Me quedé mirando el teléfono durante un largo momento antes de marcar yo mismo el número de Gary. No habíamos hablado en años. Desde una reunión familiar cuando Jessica había desfilado fingiendo que tenía una boutique próspera mientras yo limpiaba en silencio el desastre de la barbacoa. Gary respondió al segundo timbre. Su voz enérgica pero no antipática. Hannah, hace mucho tiempo. Terminé. Hubo un silencio, luego un risa. Hannah, tu padre está mintiendo. No hay ninguna ley en Michigan ni en ningún otro lugar que exija que un hijo adulto mantenga financieramente a sus padres. Le estabas haciendo voluntariamente. Si algo que continúa bajo esas condiciones podría parecer explotación de su parte, no de la tuya. Hizo una pausa. ¿Y las cuentas estaban a tu nombre correcto? Sí, todas, respondí. Entonces tenías todo el derecho legal a cerrarlas. El alivio del final de la historia me invadió tan rápido que mis rodillas se debilitaron. Gracias, Gary. Le susurré, significando más de lo que esperaba. Se aclaró la garganta honestamente. Hannah, me alegra que hayas llamado. La gente ha visto cómo funcionan las cosas en tu familia durante años. Tal vez ahora es el momento de que la verdad salga a la luz. Ese mismo día, tía Bárbara llamó. Pude escuchar la tensión en su voz. La policía se fue hace horas, pero todo el vecindario vio a la gente hablando. Robert hizo una escena así. Lo siento, cariño, pero debes saber que no eres a ti a quien están criticando, son ellos. Me imaginé los coches patrulla en el camino de entrada, las luces intermitentes rebotando contra las casas en la calle, los vecinos asomándose detrás de las cortinas. Se formaron susurros antes de que los oficiales hubieran ahuyentado a los Miller. Orgullosa familia deshecha en la mañana de Navidad. El tío George se puso al teléfono a continuación. Hiciste lo que tenías que hacer, Hannah. Todos sabemos lo mucho que has cargado. Francamente, me sorprende que haya tomado tanto tiempo.
La llamada más sorprendente llegó más tarde esa noche de la tía Diane. La hermana mayor de mi madre se le quebró la voz mientras hablaba. Debía haber dicho algo hace años. Vi cómo favorecían a Jessica, cómo se apoyaban en ti, pero cada vez que intentaba sacar el tema, tu madre me dejaba fuera, se quedaba en silencio por un momento. La gente merece saber la verdad. Hannah. He estado manteniendo a esa familia a flote mientras Jessica lo secaba. Sus palabras golpearon como un rayo de claridad. No era solo yo quien sabía que otros también la habían visto al día siguiente. Bárbara y George fueron a la casa de mis padres y Natalie más tarde me contó lo que pasó. Se sentaron en la sala de estar con mamá y papá. El aire estaba cargado de vergüenza. Bárbara dijo con firmeza que me había visto llevar alimentos año tras año, me vio sacrificar vacaciones y que ya era suficiente. Diane la respaldó recordándoles que Jessica había pedido prestado miles a lo largo de los años y nunca una vez devolvió un centavo. Jessica lo intentó para protestar, pero George la interrumpió. Todos lo saben, Jess, te hemos visto idear un plan tras otro mientras Hannah cubría en silencio los conceptos básicos. Has estado mintiendo a tus propios padres, haciéndoles creer que estabas ayudando cuando era Hannah todo el tiempo. Natalie describió el silencio que siguió. Satisfacción, tristeza por los años desperdiciados, por el amor que había perseguido como un espejismo, satisfacción, porque finalmente la verdad había sido dicha en voz alta no solo por mí sino por otros que habían visto y elegido permanecer en silencio hasta ahora. Por la noche más mensajes llegaron en este momento de parientes que habían escuchado la historia. Algunos se mostraron comprensivos, algunos enojados con mis padres por ponerme en esa posición y algunos simplemente curiosos. La narrativa que mis padres habían tejido durante años de que Jessica era la niña dorada y yo era el distante se había abierto de par en par. Me senté junto a mi ventana esa noche, volví a ver la nieve cayendo en suaves láminas sobre Detroit y pensé en la justicia, no en la que uno encuentra en los tribunales o en los contratos, pero el tipo silencioso, el que llega cuando la verdad ya no se puede ocultar, cuando las mentiras colapsan por su propio peso. El silencio de Jessica en esa confrontación en la sala resonó en mi mente a pesar de toda su bravuconería, toda su gran charla. Ella había sido desenmascarada frente a las mismas personas que siempre habían creído que ella y mis padres, que me habían expulsado de su cena de Navidad, ahora estaban sentados en los escombros de su orgullo, obligados a enfrentar lo que habían ignorado durante demasiado tiempo. Las consecuencias finalmente habían comenzado no por mis manos, sino por la verdad misma, y por primera vez no sentí la necesidad de arreglar nada. Solo necesitaba dejar que todo pasara. El invierno se convirtió en primavera y la distancia entre mis padres y yo se volvió más que solo emocional. Era práctica medida en las facturas que ahora tenían que pagar y las responsabilidades que ya no podían transferirme. Se llegó a la palabra. Me trog Natalian Barbara about the changes at their house that attacken a party mehov as a security guard at a warehouse in Lansing. The man who once carried himself with pride about running an autoplant shift was now standing watch at a gate mom at quietly added more hours at the dental office. Her cheerful front at work hiding the exhaustion at home. Jessica who had spoken so confidently about her fitness up had let it dissolve like all the projects before it without family money to cushion her. She attacken a job at a sporting goods store folding leggings and selling sneakers. The irony was not lost on me while their lives adjusted downward means shifted upward at the vintage company in Detroit. My team's successful project earned me more recognition than I had ever expected. In March my manager called me into his office and told me I was being considered for a leadership position. A promotion that would have seemed out of reach a year earlier suddenly felt possible, maybe even